Viaje sin distancia, Robert Scooch. La historia detrás de un curso de milagros. Hoy leeremos el capítulo 4. Recordemos que el capítulo 3 habla de todas las imágenes que le aparecieron a Helen en sueños o en el día a día, y cómo estas, creo yo, la va a llevar a, no sé si se diga así, a canalizar todo lo que hay en un curso de milagros. Escuchamos pues el capítulo 4. Todas estas cosas ocurrieron en unos pocos meses. Un día de septiembre de 1965, Helen le dijo a Bill que sentía a punto de hacer algo muy poco común. Estaba preocupada por esta sensación porque no sabía lo que podría ser ese algo. Todo lo que sabía era que ocurriría pronto. Helen había estado llevando un diario a partir de la visita a Virginia Beach, y Bill le sugirió que si apuntaba todo lo que ocurría en conexión con aquel algo poco común, podría tener una pista de lo que iba a ser. En un principio no le venía nada, que estaba a punto de desechar esta idea, cuando una tarde de octubre, mientras se encontraba sentada en su habitación, la voz, que para entonces ya le era familiar, comenzó a darles instrucciones precisas. Tuvo un ataque de pánico e inmediatamente llamó a Bill. ¿Sabes? Esa voz interna no me deja en paz. ¿Qué te dice?, preguntó Bill. Repite: esto es un curso de milagros. Por favor, toma notas. ¿Qué voy a hacer?, suplicó. Con calma y dándole ánimos, Bill le dijo: ¿por qué no tomas notas? Tómalas usando la taquigrafía que ya conoces. Pero Bill, insistió Helen, ¿qué pasará si es una galimatía sin sentido? Entonces sabré seguro que me he vuelto loca. Helen, escúchame, dijo ignorando su comentario. Desde nuestro viaje a Rochester he estado leyendo cosas que no he compartido contigo porque te muestras muy antagónica a toda esta cuestión. Pero ha habido mucha gente, algunos de ellos muy conocidos, que han sentido que la inspiración creativa les llegaba por vías místicas. Einstein afirmaba recibir información por esa vía, y desde luego que los grandes dramaturgos y poetas místicos también. No soy una poetisa mística, protestó. Soy psicóloga y no creo en eso. Bueno, ya que no podemos hacerlo desaparecer, ¿por qué no tomas notas? Las llevas a la oficina mañana temprano antes de que llegue el personal y las revisamos juntos. Y si es una galimatía sin sentido, la rompemos y nadie lo sabrá. ¿Me lo prometes, Bill? Prometido. Helen colgó, fue al salón y le dijo a Luis que iba a trabajar al dormitorio y que saldría enseguida. Cerró la puerta del dormitorio, apagó la luz del techo y se sentó en una silla junto a una lámpara de pie, permitiéndose escuchar. Entonces lo que oyó aquella primera noche fue: este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decidas tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues esto está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente en la siguiente manera: nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Aunque la voz quería continuar, Helen tuvo un ataque de pánico y se negó a seguir. Cerró su cuaderno de notas y lo puso en la cartera que llevaba a la oficina cada día. Después fue al salón para decirle a Luis que se iba a la cama. A la mañana siguiente, Bill llegó al hospital a las 7:30, media hora antes de lo habitual. Helen ya había llegado y se encontraba en un estado de gran agitación. No sé qué hacer, Bill. No sé qué hacer con lo que me pasa. Bill le sugirió que le leyera lo que había notado y se ofreció a transcribirlo a máquina diciéndole que era mejor mecanógrafo que ella. Helen logró leerlo a pesar de cierto tartamudeo muy poco habitual en ella.
Me suena bastante interesante, Helen. ¿Eso es todo? No, parecía querer continuar, pero tuve miedo. ¿Cómo te vinieron las palabras?, preguntó Bill. Es difícil describirlo, contestó Helen. Realmente podría ser una alucinación porque la voz no viene desde afuera, es todo interno. No hay sonido y las palabras me llegan mentalmente, pero con toda claridad. Se podría decir que es un dictado interno. ¿Sabes lo que escribes?, preguntó Bill. ¿O lo describirías como un proceso automático? Oh, no, no es automático en absoluto, soy perfectamente consciente de lo que hago. ¿Por qué no intentas escribir algo más esta noche?, sugirió Bill. Y así vemos qué pasa. No creo que pueda, respondió Helen. Realmente me resulta demasiado enervante. A pesar de sentirse reacia a continuar escribiendo, no podía eliminar la voz. Esto se hizo patente aquella misma tarde después de una conversación telefónica. En cuanto colgó, la voz interna comenzó a hablar. Se levantó de un salto y se fue corriendo al despacho de Bill para contarle lo que ocurría. Después de asegurarle que no había nada que temer, Bill le sugirió que lo mejor sería que simplemente tomara notas cuando oyera la voz y que viera si actuar así le resultaba menos incómodo que seguir oponiéndose a ella. Discutió con Bill durante casi media hora, argumentando que ella no quería hacer esto, pero incluso entonces, en medio de sus respuestas, la voz reapareció suavemente. Desesperada, al fin accedió a tomar notas. Pero solo hasta que vea qué es, añadió. En menos de un cuarto de hora se pudo hacer una idea de lo que era, porque en cuanto volvió a su escritorio, la voz comenzó a dictarle las primeras palabras del curso de milagros. Lo que oyó fue Principio de los Milagros, que comenzaba. 1. No hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. 2. Los milagros de por sí no importan. Lo único que importa es su origen, el cual está más allá de toda posible evaluación. 3. Los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. 4. Todos los milagros significan vida, y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente, se te dirá todo lo que necesitas saber. 5. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. No deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un falso asesoramiento. 6. Los milagros son naturales. Cuando no ocurren es que algo anda mal. Sonó el teléfono y se interrumpió el dictado. Helen no volvió a oír la voz hasta que aquella noche en su casa continuó dictándole exactamente donde había acabado, en el principio número 7 de los milagros. Aquella noche Helen acabó de anotar los 50 principios de los milagros con los que comienza el texto. Aunque se negaba a leer lo que había escrito, estaba anonadada. No tenía ni idea de lo que era un curso de milagros. Y por lo que ella sabía, podía haberse limitado a aquellos 50 principios, pero lo que sí estaba segura es que aquel material surgía de una fuente muy autorizada en la que ella no creía intelectualmente. Así empezó la transmisión real del material que Helen anotó en más de 200 cuadernos a lo largo de un periodo de 7 años y medio. Para Helen la situación era muy paradójica. Por un lado, se sentía resentida con la voz. Ponía pegas a tomar notas, tenía muchísimo miedo del contenido y para poder continuar tuvo que superar sus enormes resistencias personales. Por otro lado, nunca pensó seriamente en no tomar las notas a pesar de que a menudo se sentía ofendida por aquella odiosa interferencia. La mañana en que tomó los 50 principios, se encontró con Bill en la oficina una hora antes de que llegase el personal. Como sus despachos estaban alejados de la zona de mayor tránsito del edificio, gracias a aquella decisión de Bill años atrás, nadie iba a preguntarles qué hacían allí tan temprano. Sin embargo, a lo largo de los siguientes 7 años y medio, cerraron la puerta del despacho de Bill cada mañana o cuando quiera que se juntasen para revisar el material anotado por Helen el día anterior. Aquella mañana, cuando Bill pidió a Helen que le dictara el material que había anotado el día anterior,
Ella apenas podía articular palabra. A mitad de la primera frase tuvo un ataque de tos que le duró 5 minutos. Más adelante tuvo que aclararse la garganta continuamente porque parecía llenársele de flemas. Después de más de una hora, solo había podido dictar los primeros 18 principios y Bill tuvo que acudir a una cita. Decidieron intentar acabar la transcripción después del trabajo. Bill acabó de copiar los primeros 50 principios aquella tarde después de mucho tartamudeo, bostezos y toses por parte de Helen. Le dio el original y se quedó una copia. A medida que fue leyendo cuidadosamente y dirigiendo lo que había escrito, se dio cuenta que si aquello era verdad, entonces lo que él había creído en el pasado era falso. Se sintió asombrado y aprensivo al darse cuenta de que tomarse en serio aquel material implicaría un cambio mental de enormes proporciones, mucho mayor de lo que personalmente se sentía capaz de hacer. También se daba cuenta de que de alguna forma él había pedido una manera mejor de hacer las cosas, y no le cabía ninguna duda de que esto era la respuesta a su petición. Nunca había visualizado lo que la respuesta pudiera ser, y desde luego que no esperaba que llegase de esta manera. Se sentía apesumbrado por las dudas, y sin embargo también intentaba obligarse a dejarlas de lado, ya que además de ser él quien pidió una respuesta, reconoció de forma inmediata la verdad de muchos de los 50 principios, los cuales se le hacían también vagamente familiares, aunque contradijeran su sistema consciente de creencias, y en apariencia no se parecían a nada que él hubiera conocido en el pasado. Aquella noche, Bill llamó a Helen y le preguntó qué opinaba de aquellos 50 principios. Ella respondió que no los había releído, que no tenía interés en hacerlo, y que el hecho de haber accedido renuentemente a tomar las notas no significaba que tuviera que leerlas, pensar sobre ellas, comentarlas o creerlas. Añadió que la voz le había estado dictando aquella noche y que debía pensar en programarse para llegar a las 7 de la mañana a la oficina cada día. La mañana siguiente fue parecida a la anterior. Sin embargo, en medio de las toses y la incapacidad de ver mis notas, Helen se las arregló para dictar y Bill pudo mecanografar todo lo anotado el día anterior. Entonces le dijo que tenía que volver a leerle el material para asegurarse de que lo había copiado correctamente, y aunque protestó diciendo que no quería oírlo, reconoció la importancia de lo que él decía. Así que asintió. La revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. La proximidad física no puede proporcionarla. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. Helen se detuvo y pidió a Bill que comenzara de nuevo. Cuando le preguntó por qué, ella contestó: «No puedo oír las palabras. Veo moverse tus labios, pero no puedo oír ni una palabra de lo que dices». Helen padeció este problema mientras Bill leía durante todos aquellos años, aunque finalmente él siempre se las arreglaba para revisar el material. Desde el principio, el material que iba emergiendo les producía mucho temor tanto a Helen como a Bill, aunque este tuvo admitir que no había nada en los contenidos que fuera amenazador en sí mismo. Sin embargo, la amenaza a su sistema de pensamiento supuso para él un problema difícil a tratar. Además, les costaba admitir tanto la terminología religiosa como el origen declarado de los dictados. Helen, atea convencida, no tenía dudas de que el material le era dado por Jesús, porque el curso estaba dictado en primera persona, y en un momento dado declaró: «El nombre de Jesucristo como tal no es más que un símbolo, pero representa un amor que no es de este mundo. Es un símbolo que se puede usar sin riesgo para reemplazar a los innumerables nombres de todos los dioses a los que imploras. Este curso precede de él, porque sus palabras llegan a ti en un lenguaje que puedes amar y comprender». Después de los primeros 10 días, Bill llevaba escritas 14 páginas. Pero cuando se encontró con Helen en la mañana siguiente, esta no tenía nuevo material que leerle. Como ninguno de ellos sabía qué era un curso de milagros o lo que tardaría en escribirse, Bill se preguntó si el curso ya estaría acabado.
Helen dijo que no lo estaba, pero que se negaba a seguir transcribiéndolo hasta que supiera para qué era. Bill, con mentalidad muy práctica, le respondió que la única manera que se le ocurría de que ella pudiera averiguarlo era preguntando a la voz. Si no te lo dice, obviamente no quiere que sigas. Este pensamiento infundió esperanza a Helen y decidió preguntar aquella noche. Esta fue la respuesta que recibió. La situación se deteriora hasta extremos alarmantes. Gente de todo el mundo es llamada a ayudar y están haciendo sus contribuciones individuales como parte de un plan global predeterminado. Una parte de este plan es la transcripción de un curso de milagros y yo estoy haciendo mi parte del trato, como tú cumplirás con la tuya. Utilizarás habilidades que aprendiste hace mucho y que no estás preparada para volver a usar. Sin embargo, debido a la enorme urgencia, el lento proceso evolutivo está siendo sobrepasado por lo que podríamos llamar una aceleración celestial. Helen pudo sentir la urgencia subyacente en esta explicación, aparte de lo que pudiera haber pensado sobre el contenido. Tuvo una intensa sensación de que lo que se le hacía saber era que no quedaba tiempo. Haciendo algo muy poco habitual, releyó el mensaje y al acabar supo que algún nivel que no comprendía se había ofrecido voluntariamente para hacer este trabajo. Aquello le pareció tan extraño que se dispuso a tirar el cuaderno de notas a la papelera. Sin embargo, le vino a la mente algo, como un recuerdo largamente olvidado en el que decía: «Desde luego que iré, padre, es para tan poco tiempo». Aunque no estaba del todo satisfecha y una vez más intentó renunciar a su posición. «¿Por qué yo?», preguntó. «No soy religiosa, no entiendo estas cosas, ni siquiera las creo. Soy una de las peores elecciones posibles». La respuesta llegó muy clara. «Por el contrario, eres una opción excelente. De hecho, eres la mejor». «¿Pero por qué?», preguntó angustiada. Y entonces, sin sombras de duda, escuchó la respuesta: «Porque lo harás». Helen no pudo responder a eso. Sabía que la voz tenía razón, sabía que ella lo haría. Desde aquel momento, el futuro de un curso de milagros ya estaba en su sitio. Helen lo transcribiría hasta el final, aunque protestara en voz alta durante todo el proceso. Como cuando nos cuesta trabajo expresar lo que pensamos, lo que queremos o lo que necesitamos, hasta para con nosotros mismos o mismas, se nos dificulta. Como Helen nos da tos, hacemos ¿no? como si tuviéramos algo en la garganta, empezamos a tartamudear. ¿Será por inseguridad, por miedo? ¿Porque no confiamos en lo que vamos a decir? ¿Porque creemos que no es correcto? Y se me hace interesante cómo ella, pues sí lo iba a hacer, pero no estaba convencida. Y lo que la voz le decía, ¿no? Yo sé que tú lo vas a hacer y por eso te escogí a ti. Creo que cuando uno está abierto, cuando deja a un lado creencias, juicios, prejuicios, ideologías, cuando simplemente estás abierto a una nueva información, a una nueva forma de conocimiento y te llega con claridad y entonces sabes lo que tienes que hacer sin cuestionar, simplemente hacerlo. Continúo con la lectura. Aunque de alguna manera Helen estaba predestinada a escribir el curso, no se puede decir que fuera una partícipe que cooperase del todo voluntariamente. Una mañana, 2 semanas después de que hubiera comenzado a transcribir el texto, Bill sacó la hoja de la máquina de escribir y, según había acordado, comenzó a leérsela a Helen. Cuando acabó le preguntó qué era lo que significaba para ella una frase concreta del escrito. Ella contestó que había oído la frase únicamente como palabras sueltas que debía revisar para asegurarse de que fueran precisas, pero que el significado no le interesaba. Entonces le dijo a Bill que la mejor manera de sacar adelante aquel trabajo que parecían haber emprendido juntos era que él revisara el material en cuanto a contenido,
mientras ella revisaría el estilo para asegurarse de que la sintaxis y la gramática fueran correctas, ya que eso era todo lo que le importaba. Aunque Bill sabía lo amenazada que Helen se sentía por todo lo que el material implicaba, también pensó que su curiosidad intelectual no le permitiría permanecer aislada de la esencia del mensaje. Asumió que en poco tiempo su intelecto superaría los miedos y se implicaría con el contenido tanto como él. Según fue pasando el tiempo, la suposición de Bill resultó ser verdadera, solo en parte, ya que ella siguió sintiéndose extremadamente incómoda al comentar el material durante casi un año, a pesar de que conocía perfectamente el contenido. Para ayudar a que Helen superase su aprehensión en aquellos primeros tiempos, Bill sugirió que fueran a visitar a Hugh Lynn Casey, de la Asociación para la Investigación y la Iluminación, y la mostraran el material transcrito. Helen inmediatamente se negó, indicó que sería peligroso para sus estatutos profesionales el mostrar aquel material a nadie. Después de algunas semanas, Bill logró convencerla de que podría ayudarles mucho saber lo que Hugh Lynn Casey pensaba del material, ya que su trabajo le había puesto en contacto con muchas experiencias paranormales parecidas. Finalmente accedió a que Bill le mostrara lo que había escrito con la condición de que el encuentro fuera confidencial. Bill, en su investigación de lo paranormal, había seguido relacionado con la asociación y no le fue difícil concertar una cita con Hugh Lynn, con quien había mantenido contacto telefónico desde que visitaron Virginia Beach. El encuentro tuvo lugar en Nueva York durante una de las visitas que Hugh Lynn hacía a la ciudad, y Helen llevó consigo casi todo el material que tenía hasta aquel momento. Bill había puesto a Hugh al corriente de las circunstancias sobre el escrito de Helen y no quedaba mucho por añadir. Después de los saludos, Hugh Lynn solicitó revisar el manuscrito mientras estaban juntos. Según pasaban las páginas, se embebía cada vez más y sus comentarios indicaban que estaba impresionado. Después de un rato, dejó el manuscrito sobre la mesa y moviendo la cabeza asombrado exclamó: «Admirable. Está absolutamente inspirado», y continuó comentándoles que algunas partes eran similares a las porciones más espirituales de las lecturas de su padre. Como Bill había relatado a Hugh Lynn la incomodidad que sentía Helen en relación con lo que le ocurría, Hugh Lynn dijo a Helen que comprendía el abrumador trabajo que estaba haciendo, asegurándole que sabía lo difícil que debía resultar. «Sin embargo», dijo, «pareces haber elegido hacerlo, porque evidentemente eres un alma muy evolucionada. Ojalá te pudieras ver como te veo yo». Aunque el encuentro de Hugh Lynn no curó a Helen de sus aprehensiones, su apoyo pareció reconfortarle algo y continuó trabajando, si no con muchas ganas, al menos con menos desgana. La voz dictaba a Helen casi a diario y en ocasiones varias veces al día. Los momentos en que recibía el dictado nunca suponían conflicto con su trabajo o sus actividades sociales, y el dictado siempre comenzaba cuando se hallaba razonablemente libre para escribir sin interferencias. Comenzó a llevar el cuaderno donde quiera que fuera, por si acaso. Esto no significaba que hiciera el trabajo sin protestar. Podía negarse a cooperar y de hecho, al menos al principio, lo hizo muchas veces, negándose a copiar durante largos periodos de tiempo. Pronto descubrió que no se sentía en paz a menos que cediera y volviera a colaborar de nuevo, y generalmente Luis también le apremiaba a retomarlo. Él, que sabía muy bien que solo así podía eliminar su malestar, lograba convencerla de que continuara luchando con lo inevitable tendría un efecto perjudicial en su relación. Se me vino a la mente un libro que también lo empecé a leer, no lo he terminado. De hecho, son 3 libros que se llaman Conversaciones con Dios, de Neale Donald Walsch, y también fueron libros dictados por Dios. Y lo abro y leo en esta parte que se le había dicho que iban a ser 3 libros. El primero trataría principalmente sobre temas personales, enfocándose en los retos y las oportunidades en la vida de una persona. El segundo libro trataría temas más generales de geopolítica y vida metafísica en el planeta, así como los retos que el mundo enfrenta ahora. Y el tercero trataría con verdades universales del más alto nivel, así como los retos y las oportunidades del alma. Y este libro fue
editado en el 2006 y ha tenido muchísimas reimpresiones. Entonces llevo a recordar este libro que también fue dictado. Y recordaba también una serie que acabo de ver que se llama Manifiesto. Y también es... ellos le dicen las llamadas de una conciencia divina. No mencionan Dios ni nada, sino una conciencia divina. Y la trama de la serie es esa, que tienen que hacer caso a los llamados. Y si no los hacen, pues ocurre algo mal, ¿no? Algo malo. Una serie interesante, para mí muy, muy larga. Creo que el tema podría hacerse sin tantos capítulos. Temporadas 2 nada más, a lo mejor, en lugar de 4. Es un tema interesante, me gustó la serie, pero sí, es muy larga. Continúo leyendo. El momento preferido por la voz para dictar era por la noche. Helen se quejaba amargamente porque la escritura no era automática, sino que siempre necesitaba de toda su cooperación y se lamentaba de que sus noches le fueran usurpadas. A menudo se iba a la cama sin escribir en un arrebato de rebeldía, pero entonces no podía dormir y tenía que volver a levantarse a pesar del disgusto y escribir tal como se le había ordenado. A veces estaba tan cansada que tenía que volver a dormir después de haber escrito unos pocos párrafos. Sin embargo, entonces se sentía obligada a continuar a la mañana siguiente antes del desayuno y quizá acabarlo mientras iba a trabajar o en algún momento del día en el que estuviera libre. Cuando comenzaba una frase, nunca sabía cómo acabaría y las ideas venían tan deprisa que casi no le daba tiempo a escribirlas, a pesar de que usaba una serie de abreviaturas y símbolos de taquigrafía aprendidas a lo largo de los años de tomar notas en clase y en las sesiones terapéuticas. La escritura era a menudo interrumpida para atender el teléfono, hablar con un paciente, supervisar a otro miembro menos experimentado del personal o atender a una de las numerosas emergencias y después volvía a escribir sin revisar siquiera dónde lo había dejado. En casa podía hablar con Luis, charlar con un amigo o cestear sin perder en absoluto el hilo de las palabras. No importaba si se había detenido al final de un párrafo o en medio de una frase. Era como si la voz simplemente esperase a que volviera y recomenzaba el dictado. Escribía con la misma facilidad en casa o en la oficina, en un banco del parque, o en un taxi, autobús o en el metro. La presencia de otra gente no interfería y cuando llegaba el momento de escribir, las circunstancias exteriores parecían irrelevantes. Ni Helen ni Bill tenían idea de cuánto material les serían transmitido, y después de varios meses, Helen preguntó cuál sería la longitud del texto. En respuesta, se le dijo que sabría que el dictado habría terminado cuando oyera el amén final. Esta respuesta resultó ser especialmente frustrante para Helen, y le dijo a Bill que si ese era el tipo de cooperación que iba a recibir, simplemente prefería olvidarse de aquello. Bill no discutió, y solo le dijo que si cambiaba de opinión le avisase para que fuera al día siguiente a la oficina temprano a fin de repasar el material tal como lo venían haciendo. Helen fue aquella noche a su cama determinada a no escuchar la voz. Durmió muy mal y a la mañana siguiente en el hospital estaba muy irritable. Bill no le dijo nada del curso y se limitó a comentar temas relacionados con su trabajo en un proyecto de investigación. Pasaron 3 días antes de que Helen reconociera que su insomnio y su malestar estaban relacionados con su negativa a escribir lo que seguía oyendo. Finalmente, a las 3 de la mañana, tomó su cuaderno de notas y la voz retomó el dictado exactamente donde lo había dejado unos días antes. Este tipo de episodios siguió ocurriéndole de manera intermitente. A pesar de saber que cuando se negaba a escribir el curso se sentía deprimida, seguía amenazando periódicamente con dejarlo. Aunque su periodo de retirada más larga duró casi un mes, Bill nunca consideró seriamente que no acabaría su tarea y básicamente sabía que sus enfados suponían solamente un retraso. A medida que el material del curso siguió fluyendo, Bill siguió estudiándolo y se fue dando cuenta de que los escritos espirituales o místicos no le eran familiares, ya que muchas de las referencias a las que el curso aludía le eran desconocidas.
Siempre había asociado las enseñanzas espirituales con la religión formal y no conocía la tradición mística. Concluyó, por tanto, que para poder evaluar y considerar el curso con seriedad, tendría que hacerse un amplio conocimiento sobre las religiones del mundo e incluso sobre las prácticas místicas, porque percibió con claridad que aunque el curso no era una religión, sus cimientos eran fundamentalmente metafísicos. Inmediatamente comenzó a leer ávidamente todos los libros a su alcance que estuvieran relacionados de una u otra manera con las disciplinas místicas, y con ellos se fue haciendo una vasta biblioteca. Intentó compartirla con Helen, pero ella no quería saber nada del tema, aunque se alegraba de que Bill estuviera tan interesado, porque cuanto más aprendía él, más se aseguraba ella de lo que estaba haciendo no era algo extraño, sino coherente con las enseñanzas filosóficas más profundas y con los escritos espirituales orientales y occidentales. Unas 6 semanas después de que comenzaran las sesiones en que mecanografiaba el texto, Helen se dio cuenta de que Bill sacaba 2 copias en vez de una. Cuando se lo comentó, Bill le dijo que un colega suyo estaba interesado desde hacía varios meses en discutir de temas religiosos con él. En un principio, no le había interesado discutir de temas filosóficos o de la búsqueda espiritual y por tanto no había tenido nada que comentar con él. Sin embargo ahora, dijo Bill, siento que John debe conocer esto y que debemos compartirlo con él. Inmediatamente Helen se opuso a aquella idea con vehemencia, señalando que lo que hacían era muy sospechoso desde el punto de vista psicológico, que la gente pensaría que estaban locos y que sus puestos de trabajo estarían en peligro si alguno de sus colegas profesionales se enterase. Bill aseguró que John estaba muy interesado en la filosofía de la religión, que nadie iba a enterarse y que comentar el material con él sería muy beneficioso para ellos dos. Al final, a pesar de sus recelos, consiguió convencerla. Aquella mañana, Bill fue a la oficina de John y le contó todo lo que había estado ocurriendo. John se sintió intrigado y deseoso de empezar a leer el material. A partir de entonces, John comenzó a ir cada mañana a las 8 a la oficina de Bill para recoger la hoja mecanografiada del día anterior. Entonces Bill le leía en voz alta y la comentaba durante el tiempo que tuvieran libre. John, que había crecido con una familia baptista, había leído mucho sobre religión y sus aportaciones y comentarios fueron de gran ayuda para que Bill pudiera tener una visión en perspectiva del material. Cuanto más leía y más comentaba el material con John, más cuenta se daba Bill de que el curso estaba absolutamente inspirado y que sería una gran ayuda para mejorar y sanar las relaciones conflictivas. A medida que el curso se iba haciendo más extenso, Bill se dio cuenta de que evidentemente era la ayuda que había pedido, un material que le señalaba cómo podía encontrar una forma mejor de vivir en el mundo. Obviamente, el primer lugar por donde empezar a aplicarlo era con Helen. Sabía que su relación con Helen podía hacer progresos, sus demás relaciones también podrían mejorar. Tanto a Helen sugiriéndole que el material podía ayudarles a mejorar su relación, pero ella reaccionó con mucha determinación, comenzando a reñirle por ser tan inocente y le acusó de diversas faltas y defectos que siempre había visto en él. Bill reaccionó instintivamente acusando a Helen y exponiendo sus defectos de la misma forma que lo había estado haciendo en los últimos años. Pero entonces se acordó de la causa por la que había sacado el tema en un principio y dejó tanto de atacar como de defenderse. Al poco tiempo, Helen acordó discutir con él al menos algunos temas del escrito con el objetivo no solo de comprenderlos intelectualmente, sino de ponerlos en práctica en la vida diaria. No fue tarea fácil. Helen seguía teniendo una enorme resistencia a comentar el material y aunque Bill la apreciaba mucho, no podía pasar por alto los aspectos de su personalidad y de su comportamiento que más le irritaban. Esto no significa que la relación no mejorara, pues hubo una mejora casi milagrosa en todo lo relacionado con la transcripción del curso. En aquellos momentos nunca había roces ni conflictos, solo cooperación. Era como si se juntaran para producir algo muy sagrado, algo que no permitía que interfirieran los conflictos habituales de la personalidad. Y cuando compartían un pasaje especialmente hermoso y conmovedor, en aquellos momentos parecía que su relación estaba realmente cicatrizada. Esto ocurrió por primera vez cuando llegaron a lo que más tarde comprobaron que era la mitad del texto. Una noche Helen estaba anotando lo que le dictaba la voz cuando se dio cuenta de que no tenía ningún sentido.
Se puso muy nerviosa porque pensó que al fin se había vuelto loca. Protestó a la voz diciéndole que lo que le decía no tenía ni pies ni cabeza, pero ésta le respondió con mucha calma diciéndole que escribiera lo que oyese y asegurándole que por la mañana entendería las palabras perfectamente. No se sintió reconfortada, pero efectivamente tomó las palabras tal como las escuchó, aunque estaba segura de que lo que escribía no tenía sentido. Cuando se encontró con Bill por la mañana, le contó sus peores temores. Después de dictarle lo que había escrito la noche anterior, Bill se lo leyó y Helen escuchó con una mezcla de preocupación e inquietud. Esto es lo que Bill leyó. Perdónanos nuestras ilusiones, Padre, y ayúdanos a aceptar nuestra verdadera relación contigo, en la que no hay ilusiones, en la que jamás puede infiltrarse ninguna. Nuestra santidad es la tuya. ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón si tu perdón es perfecto? El sueño del olvido no es más que nuestra renuncia a recordar tu perdón y tu amor. No nos dejes caer en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios no es tu voluntad. Y déjanos recibir únicamente lo que tú has dado y aceptar solo eso en las mentes que tú creaste y que amas. Amén. Bill no pudo acabar sin que le temblara la voz. Miró a Helen y se sorprendió al ver que tenía los ojos llenos de lágrimas. Instantáneamente, ambos reconocieron con claridad que lo que Helen no había querido escribir el día anterior era la versión del curso del Padre Nuestro, y aunque no pronunciaron una palabra, los dos se sintieron más unidos que nunca. La transcripción del texto continuó durante algo más de un año y durante aquel tiempo Bill intentaba seguir los principios del libro en el trato con todas sus relaciones. A pesar de que su departamento seguía carente de presupuestos y no encontraba un canal claro para solucionar el problema, sus relaciones personales en el hospital, al igual que las relaciones del personal entre sí, mejoraron radicalmente. Había mucha más cooperación, menos competencia y en general se mantenía una atmósfera agradable que Bill, sin dudarlo, atribuía a la mejora que suponía la determinación de mirar las cosas de forma diferente, tal como el curso le había enseñado. Sin embargo, había un área en la que seguía sin ver resultados positivos estables, el área de su relación con Helen. Hicieran lo que hicieran, trabajar en un informe de investigación, configurar una propuesta de beca o simplemente ir a comer juntos, lo que hacían todos los días laborales, parecían incapaces, o al menos muy pocos dispuestos a verse de manera distinta a como lo habían hecho en el pasado. Podían pasar horas criticando mutuamente sus escritos, amistades o hábitos respectivos, pero paradójicamente cada uno de ellos podía ser de enorme ayuda para el otro, tanto en el campo profesional como en la vida personal. Si las propuestas de Helen en relación a los procedimientos administrativos del departamento, que Bill, aunque con reservas, acababa siempre por aceptar, no hubiera podido incrementar su eficiencia como lo hizo, y sin el constante apoyo profesional de Bill, Helen no hubiera podido quedarse en el hospital y desarrollar la excelente labor clínica que realizó. Mientras Bill parecía obtener resultados positivos en sus relaciones difíciles, Helen parecía tener mucho más problemas al tratar de poner en práctica los principios, lo que sin duda se debía a su incapacidad de abandonar sus resistencias básicas a transcribir el curso. A lo largo de los 7 años que duró la transcripción, el intenso temor que Helen sentía en un principio fue cediendo, pero había una parte de su mente que simplemente no le permitía acostumbrarse a la idea de ser un canal para la voz. Aunque había momentos que al escribir se sentía transportada, esos momentos eran muy breves y espaciados. La mayor parte del tiempo se mostraba fríamente descreída, suspicaz y temerosa. Sin embargo, a lo largo de todo el proceso, en esta área siempre tuvo el apoyo incondicional de Bill, que la tranquilizaba en los momentos de mayor temor y le tomaba el pelo cuando se ponía muy obstinada. Además, su marido siempre mostró una actitud muy colaboradora. A las pocas semanas de comenzar la escritura, Luis le preguntó en qué estaba trabajando y ella, con muchos recelos, decidió decirle la verdad. Su reacción fue más que tolerante, a pesar de que los contenidos le hacían sentirse un poco incómodo, por lo que ella dejó de mostrárselos. Él le animó a que se implicara y el proceso mismo no le producía ansiedad. Obviamente, sin la ayuda de estos dos hombres, Helen no hubiera podido acabar su tarea.
En el momento en que Helen comenzó a sentirse menos incómoda con los contenidos del texto, comenzó a cambiar algunas palabras aquí y allá que le parecían inconsistentes con los conceptos básicos del material que había estado anotando. Generalmente sentía el apremio de volver a poner los originales y acababa haciéndolo a los pocos días. Si no lo hacía, el temor le seguía inquietando hasta que por fin los cambiaba. Además, pronto se dio cuenta de que las palabras originales no estaban tomadas al azar, sino que habían sido elegidas con mucho cuidado. A veces, lo que en principio le parecía inconsistente acababa siendo explicado y las palabras que en un principio parecían confusas eran necesarias para una explicación subsiguiente. Otras veces, ideas expresadas con palabras muy concretas volvían a ser expresadas más adelante en contexto que ella no había tomado en consideración y por tanto, si los cambios que ella quería introducir hubieran prevalecido, hubieran disminuido las consistencias de los pensamientos en vez de aumentarla. Un día, unos 2 años después de que comenzara a transcribir el curso, Helen se dio cuenta de que mucho de lo que estaba escribiendo entonces era poético. Echó una ojeada a las últimas páginas y le dijo a Bill que buena parte del material más reciente estaba escrito en verso libre, yámbico, pentamétrico, al estilo de Shakespeare. ¿Cuánto crees que está escrito así de lo que ya has tomado?, preguntó Bill. Me encanta la poesía. Bill sacó las aproximadamente 500 páginas que tenía mecanografiada y comenzó a hojearlas, y para su sorpresa, muchas de las partes revisadas estaban escritas con esa misma métrica poética. No podía creer que llevara tantos meses oyendo, leyendo y escribiendo el material sin haberlo notado, ya que anoche comenzó a releerlo desde el principio. La primera parte estaba escrita en prosa, y se preguntó dónde habría tenido lugar el cambio. Pasó las páginas revisando brevemente y siguió adelante hasta que le pareció encontrar el lugar en que el texto se deslizaba hacia la forma de verso libre, unas páginas antes. A medida que releyó las palabras, el nuevo ritmo de los pasajes parecía hacer el material aún más bello e inspirado. Llamó por teléfono a Helen, le contó su descubrimiento y le leyó una muestra. Permanezcamos muy quedos por un instante y olvidémonos de todas las cosas que jamás hayamos aprendido, de todos los pensamientos que hayamos abrigado y de todas las ideas preconcebidas que tengamos acerca de lo que las cosas significan y de cuál es su propósito. Olvidémonos de nuestras propias ideas acerca de los propósitos del mundo, pues no lo sabemos. Dejemos que toda imagen que tengamos acerca de nuestras mentes desaparezca. Helen parecía estar profundamente complacida y satisfecha, y después de un breve silencio, dijo simplemente: ¿No es maravilloso, Bill? ¿No es maravilloso? En septiembre de 1968, después de 3 años y 944 páginas transcritas desde el comienzo del dictado, Helen oyó y transcribió lo siguiente: Mi mano se extiende en gozosa bienvenida a todo hermano que quiera unirse a mí para ir más allá de la tentación y mirar con firme determinación hacia la luz que brilla con perfecta constancia más allá de ella. Dame los míos, pues te pertenece a ti. ¿Y podrías tú dejar de hacer lo que es tu voluntad? Te doy las gracias por lo que mis hermanos son, y según cada uno de ellos elija unirse a mí, el himno de gratitud que se extiende desde la tierra hasta el cielo se convertirá de unas cuantas notas sueltas en un coro todo abarcador que brota de un mundo redimido del infierno y que te da las gracias a ti. Y ahora decimos amén, pues Cristo ha venido a morar al lugar que en el sosiego de la eternidad tú estableciste para Él desde antes de los orígenes del tiempo. La jornada llega a su fin y acaba donde comenzó. No queda ni rastro de ella. Ya no se le otorga fe a ninguna ilusión, ni queda una sola mota de oscuridad que pudiese ocultarle a nadie la faz de Cristo. Tu voluntad se hace total y perfectamente, y toda la creación te reconoce y sabe que tú eres la única fuente que tiene. La luz, clara como tú, irradia desde todo lo que vive y se mueve en ti, pues hemos llegado allí donde todos somos uno, y finalmente estamos en casa donde tú quieres que estemos. Helen dejó el cuaderno, cogió el teléfono de su habitación para llamar a Bill, y con una sensación de solemnidad y profunda calma dijo: Bill, un curso de milagros está acabado. Helen
Por supuesto no tenía idea de que estaba equivocada, porque ni ella ni Bill tenían idea de lo que el curso era realmente. Bill, que había estado leyendo ávidamente todo lo relacionado con el misticismo y la metafísica, sabía que estaban en posesión de un documento espiritual muy relacionado con la enseñanza Vedanta, no dualista de la religión hindú, y que la evidente profundidad del curso era paralela a la del Vedanta. Se dio cuenta de que las enseñanzas espirituales de ambos tenían parecidos sorprendentes y que la diferencia principal es que el curso expone las verdades eternas de la filosofía perenne en términos cristianos, con una aplicación psicológica que parece estar especialmente dirigida al público contemporáneo. Sabía también que las 950 páginas que tenía escritas eran la respuesta a la pregunta que había formulado hacía casi 3 años sobre una manera mejor de vivir en el universo, y aunque le resultaba muy difícil explicarse lo ocurrido, tenía una clara sensación de que aquello había ocurrido porque 2 personas se habían unido en un compromiso consciente para lograr un objetivo común. Y en esa unión, sin juicios, había sucedido algo milagroso. El curso le resultó enormemente práctico. Sus relaciones profesionales habían cambiado y se habían hecho más pacíficas, e incluso las relaciones personales en las que tenía dificultades se habían hecho más satisfactorias. Únicamente la relación con Helen le seguía resultando decepcionante porque pensaba que deseaba una relación pacífica con ella que de momento no había conseguido. Al día siguiente de que Helen llamara a Bill para decirle que el curso había acabado, se encontraron en su oficina antes de comer. Bill abrió el armario donde tenía el material y puso sobre la mesa las 6 carpetas que contenían el manuscrito. «Deberíamos ponerlo en otras carpetas más resistentes», dijo. «Buscaré algo a la hora de comer». Cuando volvió, traía consigo unas cubiertas negras del tipo que utilizan los estudiantes de doctorado para transportar sus tesis. «Estas son las únicas que he encontrado que son lo suficientemente grandes para que quepa el material», dijo a Helen. A medida que iba encuadernando las páginas, preguntó: «¿Qué hacemos ahora?» «¿Hacer? ¿A qué te refieres?» «No vamos a hacer nada. No estarás pensando en enseñarlo a nadie, ¿verdad?», preguntó Helen con aprensión. «No estoy pensando en nada, Helen, pero tampoco creo que hayamos pasado 3 años haciendo esto para guardarlo en el archivador». «Por lo que a mí respecta, ahí está muy bien», respondió. «¿Por qué no preguntas lo que debemos hacer?», sugirió Bill. La voz era una autoridad por la que ahora Helen sentía mucho respeto, y le dijo a Bill que aceptaba su sugerencia y se lo preguntaría en casa aquella noche. Entretanto, sin embargo, quería asegurarse de que Bill estuviese de acuerdo en no enseñar el material a nadie. Evidentemente, él estaba de acuerdo porque, al igual que Helen, sentía que sus carreras profesionales se verían amenazadas si se divulgaba la verdadera historia del curso. A la mañana siguiente, se encontraron en la oficina y Helen dijo que la voz había sido muy clara cuando le preguntó no debían hacer nada de momento. Ella se sintió muy aliviada. Bill dedicó su tiempo libre durante el mes siguiente a leer y releer el material. Le impresionaba particularmente la coherencia del trabajo, resaltando el hecho de que no podía encontrar un solo párrafo o idea que estuviera en desarmonía en todo el texto. Sin embargo, se sentía confuso con el hecho de que el manuscrito, tal como estaba mecanografiado, tenía más de 250,000 palabras sin una sola división en capítulos o subcapítulos. Y sintió que el material presentado de esta forma tan compacta, a pesar de ser tan inspirado, atraería a muchos pocos lectores. Pensó que quizás el propósito real del curso fuera simplemente el de ofrecérselo a ellos 2 para que lo usaran. Sin embargo, no llegaba a estar muy convencido de ello, porque sentía que la voz no podía haber dado tanto conocimiento en beneficio únicamente de 2 personas que tenían problemas en sus relaciones. No tenía sentido que fuera así. Finalmente reconoció que, como había pedido una forma mejor de hacer las cosas y le había sido dada, simplemente la utilizaría y no se preocuparía de hacer nada más con ella. Y hasta aquí termina el capítulo 4. Recordé en uno de los sueños de Helen que se le aparecía un libro con pastas negras, y cuando dice que buscó algo diferente a las carpetas en las que estaban las hojas, y dijo que había traído unas cubiertas negras del tipo que utilizan los estudiantes de doctorado para transportar sus tesis. Eso me parece interesante.
que a veces uno sueña y se le presentan ciertas cosas en el plano físico. Este capítulo me invita a leer los primeros 50 principios de un curso de milagros. Haré un video con estos principios.